es que es en persona. Y me ha tocado entrevistar muchas veces a José Miguel Vivanco cuando estaba en Human Rights Watch. Ahora es exdirector, pero siempre estaba en alguna parte del mundo. Muchas veces en Washington, siempre de manera telemática, pero lo tenemos aquí, así que es un placer. José Miguel, gracias por acompañarnos. No, el placer es mío, Matías. Muchas gracias. Bueno, y aprovechar y sacar el jugo a estos temas, a estos minutos, porque hay tantos temas internacionales que pasan por los derechos humanos, que es una de tus especialidades, pero el derecho internacional, el libre expresión, en fin. Y quiero partir por la situación de Venezuela, cual te ha ocupado tanto, porque quizás en nuestro, bueno, salvo Nicaragua y Venezuela, hoy, digamos, tristemente es la capital de la preocupación de la violación de los derechos humanos, ¿no? Y no hay que olvidarse de Cuba, ¿eh? Claro. Pero bueno, no te quiero Sí, echar. pero es que Cuba tantos años, pero es que, y además, como está decadente, ¿cuánto afecta a nuestro país por la situación que conocemos? Porque hay una elección muy pronto. ¿Cómo lo estás viendo eso? No, en Venezuela se ha logrado consolidar la dictadura, lamentablemente. Creo que hubo momentos donde la situación era mucho más inestable y donde, no digo que Maduro haya estado en las cuerdas, pero la oposición tuvo la capacidad de movilizar y de unirse. Hoy día me parece que siguen estando muy fragmentados y Maduro ha logrado controlar la situación. Creo que tiene las condiciones para manipular, como lo ha hecho hasta ahora, las próximas elecciones y perpetuarse en el poder. Tu perspectiva es que no hay ninguna posibilidad, ya sea a través de Corina Machado, de Yori Machado o de quien sea, tratar de disputarle el poder a Maduro. No. Él controla, es una dictadura. Y las dictaduras que a veces, aquí en Chile había una dictadura igual, y la dictadura perdió una elección o un plebiscito, y hubo tránsito a una democracia. Pero había otras condiciones, había una movilización social muy fuerte, había una multipartidaria, es decir, una alianza unida y además con raíces sociales muy fuertes, que tenía la capacidad para movilizar a buena parte del país. Y creo que se fueron ganando espacios. En fin, el caso de Venezuela es una cosa muy distinta. Además, es una dictadura profundamente corrupta, de tal modo que sacudirse de un régimen de esa naturaleza no es suficiente con las sanciones internacionales. Hay que realmente generar un movimiento autóctono, digamos, genuino, que pueda eventualmente desafiar pacíficamente a ese régimen, y eso no lo veo en el corto plazo. Pero claro, incluso podríamos pensar que si esas son las condiciones, vamos camino al revés, porque cada vez más líderes que se tienen que ir. Leopoldo López ya está fuera, Guaidó no sé si está fuera de Venezuela, me parece que sí. Yo creo que está fuera. Sí, que está fuera también de Venezuela. 5 millones de personas es el número que uno suele escuchar, no sé si es exacto, que son opositores o no pueden vivir ahí, se van afuera. Es decir, parece ser que los que quedan son o los que no pueden salir o los que no quieren salir. Entonces la fuerza interna en contra de esa dictadura no parece que ponga en riesgo ni aquí los próximos, puede ser no sé cuántos años más. No, yo, Matías, insisto, desafortunadamente creo que tenemos a dictadura en Venezuela para rato. Mira, ya. Desafortunadamente, creo que esa es la realidad. Claro, que es un poco lo que ocurre con Cuba, que es otro país que mencionaste que lleva 70 años, pues. Pero en ese caso influye muchísimo 60. la política de aislamiento de Estados Unidos, que es un error. O sea, estamos frente a una dictadura igual, pero Estados Unidos, al insistir majaderamente en su política de embargo o de sanciones unilaterales, lo que hace es generar una enorme solidaridad, no solo regional, el resto del mundo, con Cuba. Y eso creo que en la práctica permite también que las circunstancias internas en Cuba, a pesar de la hambruna, a pesar de los abusos, se mantengan en el tiempo. Déjame un segundo que se me queda en Venezuela. Entiendo, porque estuve hablando con comisarios de las Naciones Unidas, uno de ellos, Francisco Costa, chileno, que no lo dejan entrar a Cuba. Eso es lo más interesante. Las Naciones Unidas lo comisiona para establecer... A Venezuela. Perdón, dije Cuba, Venezuela, para hacer informes en terreno y para ver la gravedad de las acusaciones de la realidad. Y yo le pregunté en una entrevista el otro día, bueno, ¿y cómo le ha ido?
tendrían que dejarme entrar para que me vaya de alguna manera. Es decir, todo lo que tiene son referencias de personas que le informan desde adentro. Sí, no, claro. ¿Qué información distinta tienes tú sobre la realidad hoy de la violación de los derechos No, humanos? la información fluye, afortunadamente. Las fuentes son sólidas. La Corte Penal Internacional avanza con una investigación nada menos que por crímenes de lesa humanidad. Y Naciones Unidas y Pancho Cox, que hace parte de este grupo de expertos, siguen recibiendo información absolutamente confiable que da cuenta de un récord de sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales. Las peores, probablemente, del continente, como parte de una política de Estado. El que tengan que enfrentar eventualmente a los tribunales internacionales, ¿puede poner en riesgo de alguna manera la estabilidad de esa dictadura? Yo espero que sí, porque de eso se trata precisamente. O sea, cuando un régimen comete crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, y en cualquier circunstancia, esto opera en América Latina, en África, en el Medio Oriente, como lo estamos viendo en Gaza, aquellos que puedan estar involucrados en el diseño de ese tipo de políticas y que puedan ser responsables directos por línea de mando, deben responder nada menos que ante la Corte Penal. En el caso de Venezuela es el único estado del hemisferio occidental que está siendo objeto de una investigación de esa envergadura. Y si se llega a término una condena, ¿qué significa en la práctica? No, estamos en una etapa preliminar donde todo está en manos todavía de la Fiscalía, de la Corte Penal, que tiene que seguir avanzando con la investigación. Esa investigación va a distintas cámaras, o sea, salas de admisibilidad en la Corte. Hasta ahora se han superado todas y el proceso no es corto, va a tomar un tiempo, pero aquí lo fundamental es que responden ante la Corte Penal Internacional individualmente, como personas. No es una sanción genérica, abstracta al régimen. Aquí eventualmente tendrá que ser Maduro y los jerarcas del régimen los que respondan por los delitos gravísimos que han cometido durante estos años. Mencionaste al pasar, pero hay que detenerse necesariamente lo que ocurre en Gaza. Sí. El 7 de octubre vimos un atentado de Hamás a Israel y lo que ha venido después sucediendo en una parte de la comunidad internacional es criticar no el derecho a réplica o el derecho a responder de Israel, sino la forma en que lo ha hecho, la intensidad, la profundidad con que lo ha hecho, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu visión como experto en este tema? Mira, qué duda cabe que Israel fue víctima de un crimen atroz cometido por una entidad terrorista como es Hamás en su territorio. Eso no tiene precedentes y es un hecho bárbaro, es una barbarie que debe ser debidamente sancionada y condenada universalmente. Y qué duda cabe también que Israel es la única democracia del Medio Oriente. O sea, no nos confundamos. Allí los regímenes que rodean a Israel de democráticos no tienen nada. Sin embargo, la manera como el gobierno de Netanyahu ha conducido las operaciones militares están en violación, en mi opinión, de normas elementales de las leyes del derecho internacional humanitario que obligan a proteger a la población civil y discriminar claramente entre objetivos militares legítimos y aquellos que no lo son. Yo creo que se están cometiendo graves abusos y decir esto no significa que uno sea antisemita, significa simplemente que estamos juzgando de manera crítica la forma, la manera como el gobierno actual ha conducido las operaciones militares. Israel, frente a esa acusación de no ser capaz de segregar dónde están los blancos militares y civiles, sostiene que jamás utiliza a la sociedad civil como escudo. Es cierto, y eso es cierto. Y eso es un crimen de guerra, el que un grupo armado, un grupo irregular armado o un Estado se intente parapetar en el conflicto con civiles y recurran a escuelas o hospitales. Eso está absolutamente prohibido en el derecho internacional humanitario y per se
es un crimen de guerra. Sin embargo, el agresor, el que utiliza la fuerza letal, tiene la obligación, aún así, de diferenciar. ¿Cómo podría hacerlo para hacer, para poder responder en derecho o poder responder porque te atacan, invaden tu país? Vas a tu agresor y tu agresor, vamos a suponer, esta es la teoría que esboza siempre Israel, ¿no es cierto? Y que su agresor se esconde, por ejemplo, debajo de los hospitales. Sí, y te agrego más. Israel dice que ellos avisan con anticipación a los civiles para que abandonen esas zonas que van a ser... Pero es que no siempre pueden los civiles irse. Lo que ocurre es que esos civiles no pierden su calidad de civiles y no se convierten en objetivos militares legítimos simplemente porque están avisados. La obligación de que el que usa la fuerza letal es tomar todas las medidas necesarias, todas las posibles, para hacer esa distinción. Es decir, la guerra, incluso la guerra, tiene la regla. Y no tiene, como pregunta sencillamente, no como una afirmación, ¿no hay algún momento donde de alguna manera se legitima el poder atacar si tú das aviso, por ejemplo, 30 días, 60 días, es decir, nosotros vamos a atacar a ese blanco porque ahí tenemos claro que hay, por ejemplo, o armamento, o ahí se esconden los grupos que son muy blancos, se tiene que correr la población civil? En derecho internacional humanitario no existen precedentes de esta naturaleza. Es una materia que yo he estudiado muchísimo porque he realizado investigaciones directas en el conflicto armado en Colombia, por ejemplo, donde se presentaban dilemas similares entre las fuerzas, la fuerza pública, las fuerzas militares del gobierno colombiano, del Estado, y grupos irregulares armados, fundamentalmente la FARC. Ese tipo de disyuntivas y dilemas se planteaban a diario. Y lo cierto es que en estas materias el derecho es muy claro. Sencillamente no puedes atacar. La obligación de aquel que usa la fuerza letal es de tomar todas las medidas. Si no es posible hacer esa distinción que es absolutamente elemental en derecho, no es posible el ataque. Quiero volver a aprovechar tu presencia aquí porque tantas veces hablamos de lo que ocurría en Chile. Human Rights Watch, no sé si tú viniste personalmente en su momento, ¿cierto? Sí. Yo vine porque el presidente Sebastián Piñera me lo pidió. O sea... hacer informes sobre... A propósito de los... del 18 de octubre, lo que ocurrió después, las acusaciones de violación de los derechos humanos. Así es. Varias instituciones, Human Rights Watch, Amnesty International y otras más, vinieron a hacer su informe. Y en varios informes, al menos en 3 que yo recuerdo, se establecía que hubo violaciones de los derechos humanos, más no sistemáticas. Sí. ¿Cuál es tu mirada con la perspectiva del tiempo? ¿Ha cambiado algo? Mira, nosotros vinimos a Chile, como dije anteriormente, después que el presidente Sebastián Piñera me contactara directamente y me pidiera que viniéramos en una misión porque él sospechaba que la situación de violencia por parte de algunos manifestantes que incurrían en hechos de vandalismo, destrucción de propiedad, etcétera, etcétera, agresión a carabineros, y por otro lado la respuesta de carabineros iba a generar un cuadro que merecía la atención internacional inmediata. Por eso nos constituimos en Santiago a las semanas del estallido social y pudimos documentar efectivamente que se estaban cometiendo violaciones a derechos humanos, especialmente por parte de la fuerza pública cuando utilizaban las escopetas que lanzaban estos perdigones y la manera como utilizaban esas escopetas. A las 2 semanas de estar acá, o 10 días incluso, le solicitamos al gobierno que se suspendiera el uso de las escopetas antes que sacáramos nuestro informe final. ¿Qué ocurrió? Porque el mismo día, a las 4 de la tarde, esta reunión la hice a las 11 de la mañana en La Moneda, con el ministro de Interior de la época. A las 4 de la tarde el general a cargo de Carabineros de la época ordenó la suspensión, esta vez temporal, pero se mantuvo en el tiempo, de la escopeta. La colaboración que nosotros recibimos por parte del gobierno del presidente Piñera fue plena, y también de la fuerza pública, los propios Carabineros. Pero las conclusiones son muy sólidas en cuanto a que efectivamente se produjeron violaciones a derechos humanos y también se produjeron delitos comunes por parte de sectores violentos que se manifestaban, que no eran pacíficos, como la gran mayoría de quienes se pronunciaban en las calles, pero que incurrían en graves delitos y que debían también ser
debidamente investigados y sancionados. El otro día un analista me hacía me hacía la pregunta, y yo la verdad que bueno que justamente estés aquí, porque yo no soy quien para dar esa respuesta, no conozco el tema de profundidad, pero te lo pregunto a ti, te transfiero la pregunta. Estos 3 informes declararon que en Chile hubo violación de los derechos humanos. Uno es tu informe, Human Rights Watch. ¿Se han actualizado esos informes? Y lo pregunto en función de que, por ejemplo, algunos de ellos, no recuerdo cuál sí, cuál no, decía que aquí hubo centros de tortura, que habían denunciado ahí en la Plaza Baquedano. Sí, no hubo ninguna evidencia de eso, nunca. ¿Qué pasa con esos informes? Porque el informe queda, de alguna manera, después pasa el tiempo, hay investigaciones que pueden ir eventualmente cambiando la realidad. ¿Se ayornan los informes de derechos humanos? Mira, se hacen seguimientos, pero acá hubo intenciones de algunos sectores por transformar a aquellos que estuvieron acusados y procesados por delitos de vandalismo, saqueos, destrucción de propiedad pública y privada, como si fueran prisioneros políticos. Recuerda tú esa polémica que se gestionó en esas épocas sin que hubiera ninguna base para sostener que... ¿Hablaron de crucifixión? No. ¿En recintos policiales? ¿Centros de tortura? Eso es politización absoluta de lo que son crímenes comunes. Pero también hay denuncias muy serias de violaciones cometidas por agentes de la fuerza pública, de carabineros. Yo entiendo que la Fiscalía sigue investigando, los procesos son lentos, avanzan lentamente, pero hay también funcionarios de la fuerza pública que están siendo objeto de investigación. Acá lo más importante, creo, es que se adopten las medidas necesarias para que una cosa así no vuelva a ocurrir. ¿Cambian algo cuando un informe, cuando una de las personas que hacía cabeza del gobierno, como Sebastián Piñera, quien fue el blanco de una investigación eventualmente, y lo fue en algún momento, ¿no es cierto? Había procesos judiciales abiertos en su contra, fallece? ¿Qué pasa procesalmente en un caso como este? Yo creo que esas investigaciones no tenían mayor sustento contra el expresidente Sebastián Piñera. No es la misma situación que puede afectar a los oficiales y a las máximas autoridades de carabineros, que entiendo que están siendo objeto de investigación, y la justicia tendrá la última palabra respecto de esas acusaciones, si existen evidencias que los puedan comprometer, especialmente por responsabilidad de mando, en lo que ocurrió en esos años. Sin embargo, a mí el énfasis principal es que estas materias no deben ser objeto de politización alguna, ni en un sentido ni en otro sentido. Y hay que dejar que la justicia, la Fiscalía, el Ministerio Público avance con las investigaciones sobre la base de evidencias que realmente demuestren si hubo participación criminal, y deben responder esas personas, ya sea civiles o funcionarios públicos, por los hechos ocurridos en esos años. José Miguel Vivanco, exdirector de Human Rights Watch, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Al contrario, muy bien. Muchas gracias. Protéjase de la delincuencia con